televidentes, retornamos a su programa Actualidad Fiscal, Tecnológica y Financiera y seguimos con el maestro Nina, con este banquete que le está ofertando a nosotros y a toda la teleaudiencia. Conversaba en el bloque anterior, estimado hermano, lo relacionado a esa colocación que Nicolás decía, por ejemplo, primero la estimación del efecto riesgo país y segundo, esa aplicación excelente que usted dio con relación a ese punto esencial que es una de las principales fuentes de financiamiento que tenemos hoy día, que es la colocación de bonos para obtención de recursos. Esa calificación que se mide hoy día en República Dominicana y que nos da ese riesgo país, por ejemplo, de una de las calificadoras más importantes, Standard & Poor's, que es una de las que mide el factor riesgo, ¿cómo usted califica el factor riesgo país hoy día sobre esa base y sobre los resultados que hemos obtenido? Bien, tú mencionaste definitivamente Standard & Poor's. Sí, señor. Hay dos calificadores internacionales también que son Fitch y Moody's. En los tres casos, por ejemplo, si tú entras a datosmacro.com, que yo lo utilizo mucho para hacer comparaciones del país con otros países, es sumamente interesante. En términos económicos. Es un portal español que se llama datosmacro.com, no estoy haciendo ningún comercial aquí, pero yo lo utilizo dentro de las investigaciones, porque hoy día los profesionales, después que hemos estado en el plano docente y en el plano profesionalmente hablando, debemos convertirnos en investigadores. Y yo pienso que los portales que están disponibles, yo siempre digo, cuando doy los eventos de webinars, recientemente que he estado impartiendo en algunas entidades, le digo, no me digan por favor ni profesor ni instructor, díganme facilitador. Le digo, ¿por qué? Porque yo lo que estoy es facilitándole a ustedes el acceso a una fuente de conocimiento que es el Internet, donde está todo el conocimiento humano. Entonces ya el profesor enseñaba algo, el instructor llevaba a alguien a instruirlo paso a paso para que pudiera adquirir una competencia. Pero hoy día ya lo que somos nosotros, lo que nos resta a nosotros es ser facilitadores. Una guía. Usted está dando clase en la universidad y está hablando de un tema y todos los estudiantes tienen un celular en la mano y están con el profesor Google, que sabe más que toditos nosotros, sin duda, verificando si lo que usted está diciendo es correcto. Es correcto y en la magnitud que lo dice. Y en la magnitud, porque si usted está hablando de un tema que ya está atrasado inclusive, usted puede encontrarse con un estudiante que le diga, profesor, pero eso de lo que usted está hablando ya no está vigente porque se emitió una norma que sustituye de la que usted está hablando. Y hay muchos profesores que se han llevado tremendo chasco porque ellos mismos no han evolucionado consecuentemente. Entonces, basado en ello, Fitch y Moody's, al igual que Standard & Poor's, entonces dan su calificación. Utilizan diferentes acronismos, utilizan letras combinadas. Ustedes ven que somos BB3, sí, que somos BB menos B, más B, A, AA, AAA. Sí. Cuando se dice que AAA es que es lo máximo. O sea, ahí el nivel... Esos cuartos están garantizados. El nivel de riesgo de un AAA es prácticamente muy reducido. Sí. Pero cuando dicen que estamos en menos B o que estamos en W, bueno, W es mejor que B y que menos B, pero es inferior al AAA. Entonces, si usted lograra estar en el A, entonces usted estaría bien. Es correcto. Bien, entonces las calificaciones AA o AAA indican que el nivel de riesgo país, contestándote, Nicolás, lo que me preguntaba ahorita, ¿cómo ese riesgo país? Sí, es prácticamente cero. Inmediatamente cuando tú tienes un AAA, tú puedes decir, puedo hacer una inversión porque el riesgo de inversión es prácticamente muy limitado. Es importante saber la motivación de un inversionista, por ejemplo, que está en los Estados Unidos. El inversionista que está en Estados Unidos y coloca en bonos a 10 años allá, está colocando quizá, supónganse, un 2%. ¿Qué motivación tendría ese inversionista de colocar su capital, sacarlo de la economía americana y traerlo a la República Dominicana comprando bonos soberanos? La tasa de interés, que es el rendimiento. Claro. Entonces, si ellos dicen, bueno, aunque yo tenga un bono libre de riesgo a 10 años en los Estados Unidos, pero lo más que me pagan es un 1.7, un 1.8, no más de un 2%.
si yo saco este capital llamado, creo que ustedes escucharon hace unos años el término capitales golondrina. Correcto. Sí. Capitales golondrina era que esos capitales están en un nido en un momento y se mueven a otro Se van nido. trasladando donde Se haya... van trasladando donde vean seguridad y retorno. El retorno Garantías. es el rendimiento. Entonces dicen, bueno, como República Dominicana está en el giro, no es un país enemigo de los Estados Unidos, hay una clase empresarial poderosa y una serie de factores que se suman. Una de las economías que más ha crecido en los últimos una de las años. economías de la región que más ha Garantía crecido. jurídica, estabilidad económica. Hay seguridad jurídica, las multinacionales de nuestro país que están operando allá no tienen mayor problema de ningún tipo, no hay amenaza de expropiaciones, ni hay ninguna situación de riesgo político que pueda ser tomado en cuenta de manera negativa. Entonces dice, yo voy a colocar ese dinero en bonos soberanos de la República Dominicana, que acaba de colocar al 6,5%. Con eso ya tiene un 4,5% adicional a tener A su rendimiento normal de los Estados Unidos. Es correcto. Entonces, ahí se maneja el concepto de que el riesgo de inversión para ello es que haya una volatilidad en la economía dominicana que haga que, que el país pueda verse impedido de pagar los intereses según el compromiso inicial de la emisión del bono soberano. Correcto. Es el último riesgo que espera un inversionista, que su 6,5 sea un 6,5 pero que no lo pueda cobrar a tiempo. Claro, ahí entraría el factor del dinero en el tiempo. Ahí viene el costo de oportunidad del dinero y entonces se mide si hay riesgo. Y si esos riesgos se manifiestan muchas veces, esos inversionistas, como son golondrinos, entonces ¿qué van a hacer? Que van a liquidar aunque pierdan algo. Optan Al por- fin y al cabo, no están perdiendo nada, porque ellos lo tenían a menos del 2%. Si lo ajustan al 4%, asumiendo que hay un problema. Se están ganando un Y lo demás, 1 y pico como por ciento. quiera, siguen ganando dinero. Es Y correcto. entonces se van a otros mercados donde pueda haber un riesgo político menor y donde haya una calificación de riesgo más alto. No, y a eso se agrega, Luis, también que en las negociaciones internacionales, principalmente en los mercados de bolsa, existen instrumentos de cobertura de riesgo, precisamente para contrarrestar cualquier riesgo, en este caso, para ese tipo de inversión. Luis, se hablan de que existen riesgos internos y externos en una empresa. ¿A qué nos referimos con eso? Bien, hablando de planes estratégicos, como hace un momento, todos recordarán que para edificar y formar un plan estratégico tenemos que hacer aquel análisis famoso llamado FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Es correcto. Entonces, las amenazas son externas por completo. Entonces, cuando se habla del riesgo de factor externo, que es el cuarto elemento del riesgo operacional, el riesgo operacional tiene que ver con las personas, con los procesos, con los sistemas y con los factores externos. Entonces, para responder bien tu pregunta, hay que definir entonces riesgo operacional como la probabilidad de que por una deficiencia de las personas, de los sistemas, de los procesos o de un factor externo, llámese en este caso Ucrania, Rusia, es un Sí, factor es externo. un factor externo. Entonces, un riesgo operacional que va a producir un efecto adverso, probablemente en todo lo que se importa de esa zona, prácticamente llega mucho más encarecido. Y viene la llamada inflación por empuje de costos, que cuando sube el petróleo sobre $100, toda la economía se sacude, porque prácticamente todos los bienes importados se traen por barco, y barco significa combustible, y prácticamente todo se va a encarecer. Los furgones son más caros, usted trae un furgón de tantos pies, lo demás, y su custom broker le hace un reembarque en Miami. Entonces, cuando llega aquí, CIF Santo Domingo, CIF costo seguro y flete, como se conoce prácticamente, llega mucho más caro de lo que usted lo tenía en su presupuesto. Entonces Y podríamos eso- decir que el riesgo país es un riesgo externo en la empresa, pues no lo puede controlar. Exactamente, el riesgo país está muy ligado al factor externo. De hecho, el INVI, fíjate que es el riesgo de los mercados emergentes. Y los mercados emergentes es la capacidad que tiene un país para exportar bienes y para tratar de tener una balanza comercial equilibrada. Cuando la balanza comercial de un país está desequilibrada es cuando sus importaciones son
muchísimo más alta que sus exportaciones. Como en nuestro caso. Como en nuestro caso. Mire, hay un factor interesante, maestro Luis, y es que, por ejemplo, Nicolás hablaba del efecto de riesgo país y el impacto que usted decía que en términos de logística, la cadena de abastecimiento se afecta producto del encarecimiento de ese factor riesgo que provoca los factores exógenos. Y es algo que, como decía Nicolás y usted lo planteó, nosotros no controlamos. Ahora, ¿cómo enfrentar esa dualidad exógena que nosotros no controlamos, que la presentan las variables externas, en materia inflacionaria y en materia cambiaria? Nosotros que somos un país que, como usted dijo, dependemos tanto del exterior. ¿Cómo enfrentar el factor riesgo con relación a esa parte? Bien, contestando una parte que no te contesté, Nicolás, hace un momento, el aspecto interno. El aspecto interno de los riesgos. Tú controlas los turnos de la producción, tú controlas los salarios que le paga a tu personal, tú controlas la calidad que tú le imprimes a tu producto en tu sistema de gestión de calidad. Si tienes, por ejemplo, normas como ISO 9001, 2015, 2018, tú entonces te aseguras de que no vaya a haber inconformidades o no conformidades en los productos finales cuando tú los empacas y los embarcas al exterior. Entonces, hay factores de carácter interno que cuando hablaba ahorita del FODA, fortaleza, oportunidad, debilidad, las fortalezas son internas. Las debilidades son de carácter interno también. Sí. Pero las oportunidades y las amenazas son externas. Entonces, en el FODA se ve claramente cómo manejar los factores de carácter interno y los factores de carácter externo. Entonces, cuando decimos qué podemos hacer hacia lo interno, bueno, tú puedes decir, si yo tengo la posibilidad de hacer más eficiente a mi personal con más entrenamiento, yo le voy a pagar un poquito más de hora extra, pero le voy a dar unos entrenamientos para que perfeccionen y yo tenga menos defectos de mi producción. Eso es claramente un tipo de ejemplo de factor interno. Correcto. Tú puedes controlar la calidad de la maquinaria que tú tienes. Tú puedes decir, tengo unas maquinarias que son obsoletas, las voy a cambiar, me voy a traer unas máquinas alemanas que hacen en el mismo tiempo 4 veces el monto de producción que yo hago aquí. O consume menor cantidad de electricidad o menor cantidad de combustible. Claro, entonces consume menos combustible, consume menos energía eléctrica, utilizan hasta celdas fotovoltaicas que hasta con la luz solar pueden funcionar. Entonces ya tú tienes unos factores internos que tú sí controlas y que tú puedes lograr modificar en la innovación para mejorar entonces tu productividad interna. Impactar tu proceso. Exactamente. Correcto, correcto. Luis, vemos que con la ley de lavado de activos también se menciona el tema de la gestión de riesgo. Y en esta se refiere que se deben evaluar como riesgo lo que son los productos, los territorios, las actividades y las personas. O sea, y los clientes también. Y los proveedores. Exacto. O sea, está ese tipo de riesgo que está identificado en la ley de lavado en la misma línea de los riesgos cooperativos o hay algún tipo de diferencia? Sí, no, están completamente alineados. O sea, el riesgo de lavado de activos es la probabilidad de que dinero de fuente ilícita entre a nuestro sistema económico. Vamos a decir, a través de los bancos, a través de las constructoras, a través de un dealer, a través de una joyería, que son básicamente los sujetos obligados, como dice la ley de lavado. Las vías típicas de estratificación. Exactamente. Entonces, cuando alguien tiene la capacidad de traer dinero de fuentes ilícitas, necesita, como dice, ¿quién va a lavar? Dayú, como diría el comercial. Entonces dice, ¿en qué lavadora voy a lavar ese dinero sucio para ponerlo como dinero limpio? Bueno, una empresa que tiene unas ventas en el exterior a unos clientes que nadie conoce, le puede estar vendiendo, por ejemplo, coco de Sánchez a una empresa que está supuestamente en un país, pero esa venta lo que quiere y le interesa producir es un documento por cobrar. Y con ese documento por cobrar van a un banco y le dicen, yo quiero una línea de factoring.
que es el factoraje, Sí. traducido en el lenguaje castizo. ¿Qué negocio? El negocio de lo que era antes el simple descuento de documentos. Entonces, ¿cómo una empresa se puede valer de ir a una empresa que está como cliente de un banco oficial, pero tiene una cuenta por cobrar de fuente que no está muy clara? Entonces, en ese momento, el banquero, cuando dice que tú quieres una línea de crédito de factoring, ¿y para qué tú quieres saber? No, porque yo tengo que descontar unos documentos y quiero que tú me des una línea de crédito. ¿Qué está haciendo ese empresario habilidoso? Ese dinero que no es una venta real, porque esa venta de Coco de Sánchez que se hizo no fue una venta real, sí, pero creó un documento, un pagaré por cobrar, que físicamente se va al banco a descontar. Excelente. Y al irlo a descontar en un producto, ahí viene de que el lavado de activos se ve en las 4 segmentaciones, que son los productos, como tú bien dijiste, los clientes, las jurisdicciones, donde se va a manejar, que abarca los países, y los canales a través de los cuales. Excelente. Y en el caso de canal, voy a poner un ejemplo último. Yo sé que hay otros temas, pero en el caso de canales, tú te encuentras que alguien va y toma un préstamo en un banco, inmediatamente le dan una tarjeta de crédito con $10,000, se va a los cajeros automáticos y los retira por el cajero automático. Porque esa persona lo que quería era que el banco le aprobara esa tarjeta para rápidamente, aunque le costara sacar el dinero como avance de efectivo, aunque sea un 5% mensual, no le importa. Lo que quiere es convertir esa facilidad en un dinero que se puede echar al bolsillo, pero un dinero legítimo. Excelente punto, maestro Luis. Seguimos en el próximo bloque, abundando en esa parte y con nuestro último tema. Volvemos en breve.